Cuando nos preguntamos en la cultura organizacional los estilos y los paradigmas, es importante destacar que existen perspectivas o dinámicas bastante repetidas a lo largo del tiempo de acuerdo a cuál es nuestra identidad corporativa como empresa de servicio. Existen lo que se llama el ciclo de falla, el ciclo de mediocridad y ojalá podamos desarrollar, y esta es la propuesta, el ciclo de coordinación de acciones y sí que lleva y promueve el ciclo de éxito. Vamos a detenernos a pensar y a preguntarnos en cada uno de estos cómo se da la dinámica y qué podemos hacer para evitar romper y pasar a un ciclo virtuoso. La idea es que nos preguntemos, en nuestra cultura organizacional, ¿cómo estamos invirtiéndole esfuerzo en el diseño del rol de nuestro colaborador? Si hay un mínimo esfuerzo en el diseño del rol, probablemente también tengamos un mínimo de sueldos o remuneraciones y retribuciones que compongan el salario físico que reciba ese colaborador. Ni hablar de salario emocional, que probablemente esté descartado como opción porque no se ha logrado pensar como una incorporación dentro del diseño. En esta instancia, cuando tenemos un ciclo del que se llama de falla, probablemente el mayor de los conflictos sea la alta rotación de los empleados. ¿Por qué? Porque no hay un diseño, hay un mínimo esfuerzo en lo que es la selección. El nivel de pertenencia de ese colaborador que se incorporó es más orientado hacia lo que es el cumplimiento que la satisfacción. Ese cumplimiento se da desde roles bastante fijos, con poca dinámica, inflexibles en sí mismo, que está bastante normatizado por reglas estrictas. En esas reglas estrictas no encuentro motivación, tampoco hay escucha, y en eso se pasa a lo que es un alto nivel de rotación. Eso hace que el círculo se repita en el ciclo de vida de nuestros colaboradores y tengamos que invertir muchísimo en la incorporación, selección, porque el ciclo es continuo. ¿Qué pasa en paralelo de este círculo vicioso de falla del colaborador con el que es el ciclo de vida de nuestro cliente? Y ahí es donde están los costos ocultos de no invertir en nuestros colaboradores. Cuando no hemos invertido y tenemos un ciclo de falla vicioso con nuestros colaboradores, el ciclo de vida del cliente probablemente se dé porque tenga mala atención o una atención de calidad muy baja, donde los rostros se repitan a lo largo del tiempo, por lo tanto tampoco hay lealtad ni fidelidad, no hay encuentro, no hay match de nuestro cliente con nuestra experiencia organizacional que se da a través de las personas. Esto lo lleva a no tener un vínculo de lealtad, de continuidad en nuestra relación, por lo tanto son clientes que se pierden con mayor agilidad y allí es donde tenemos que volver a invertir para conseguir nuevos clientes, lo cual lleva un esfuerzo mucho mayor y una inversión más alta. El ciclo de falla en el diseño de la vida de nuestro colaborador impacta en un ciclo también de rotación de clientes. Por lo tanto, tendremos una inversión y reinversión de búsqueda de nuevos clientes mucho más costosa que la lealtad y retención de los clientes que nos eligen por otro diseño, que es el del ciclo de éxito que se basa en la coordinación de acciones. Existen también culturas, sobre todo de empresas multinacionales, que están bastante aparejadas con lo que se llama también un círculo vicioso de la vida de nuestros colaboradores en nuestra organización y que impacta, por supuesto, como lo hemos dicho, en el ciclo de vida del cliente. ¿De qué estamos hablando? De lo que se llama un círculo de mediocridad. Palabra fuerte, pero muy descriptiva respecto de no hacer un proceso de selección profundo, tener un proceso de formación de estándares medios bajos, lograr en el puesto, en el rol, solo una identificación por remuneraciones que suelen ser bastante abultadas, pero no significativas ni complementarias con el salario emocional, y entonces una retención de empleados solo por pertenencia en el tiempo y para mantener antigüedad que le reporte un beneficio económico. Básicamente lo que pasa con el cliente es que cuando se encuentra con nosotros tiene experiencias normales, estándar a baja, mediocres. Eso hace que le genere insatisfacción
esa insatisfacción la podrá plantear porque probablemente el rostro es conocido, pero no amigable. ¿Qué es un rostro no amigable? Aquel con el que me encuentro, pero la satisfacción de mi colaborador es tan baja que no le interesa escuchar a su cliente, a aquel otro con el cual su rol está siendo fundamental. Como la queja o indiferencia son parte de este vínculo, ahí es lo que aparece, y nos detendremos un segundo a explicar, un índice, una forma de medición, una manera de valorar este círculo de mediocridad. Hablamos de clientes que serán o promotores o detractores. ¿Qué es un cliente promotor? Aquel que luego de la experiencia de nuestro servicio podremos preguntarle si lo recomendaría a su familia, a sus amigos, a su entorno de una manera realmente positiva. Si dice que sí, es un cliente promotor de nuestra empresa, de nuestro servicio. Ahora bien, normalmente alguien que recibe lo que espera de nosotros puede no comunicarlo. ¿Por qué? Porque está dentro de los estándares de la expectativa. Yo espero que haya beneficios estándares por aquello que me estás otorgando. Entonces, el cliente promotor probablemente no tenga tanto impacto como este otro tipo de cliente. Un cliente que recibe un servicio mediocre abajo se convierte en un cliente detractor. ¿Qué le pasa? Se encontró con el colaborador insatisfecho que le da un servicio mediocre o indiferente o que no escucha su reclamo, y entonces cuando le vamos a preguntar si recomendaría nuestro servicio, nuestro ciclo, nuestra empresa, no solo que dice que no, sino que potencialmente se lo contaría a muchas más personas y básicamente sería alguien que resta aquellos vínculos que todavía no tenemos. Los clientes detractores son realmente no solo una pérdida, sino una disminución exponencial de nuestro beneficio a futuro. La relación entre clientes promotores y clientes detractores por N es lo que hace a nuestra percepción de servicio. Claramente, si tenemos colaboradores en un ciclo de mediocridad que son indiferentes, generarán una baja lealtad de nuestros clientes y probablemente una inclinación a que sean detractores de nuestros servicios. ¿Cuál es el problema del círculo de la mediocridad? No solo que vamos a tener retención, pero solo por cuestiones monetarias, sino que el impacto va a ser en el hoy y en el mañana económicamente. En el hoy, porque el cliente que nos compra nos comprará menos. Ese cliente con el cual tenemos una mala relación o una relación mediocre no querrá volver a tener un vínculo con nosotros. Y no solo eso, sino que tenemos pérdida por aquellos clientes que no tendremos por sus malas recomendaciones o las pérdidas por esas recomendaciones negativas de aquellos que han tenido una satisfacción media, pero que están vinculados con quienes tuvieron una satisfacción mala. El círculo de la mediocridad es básicamente nocivo. Un colaborador satisfecho de nivel medio, sin formación, sin iniciativa, con reglas rigurosas, genera un círculo vicioso de pérdidas incrementales que a veces no hemos medido en estas variables de quiebre de servicio y también de un know-how que no trasciende y que por lo tanto nos llevará a pérdidas inconmensurables. Hemos hablado de la falla, hemos hablado de la mediocridad. Es momento que aprendamos sobre el círculo virtuoso. ¿Qué es el círculo virtuoso? El círculo del éxito. Menos tiempo, menos esfuerzo, mejores resultados. Para lograr esto tenemos que retomar una palabrita que hemos nombrado y que es ahora fundamental. La coordinación de acciones en función de lo que sería un reclamo. ¿Qué es un reclamo? Condiciones de satisfacción no logradas. Ahora bien, vamos a ir un nivel más abajo. ¿Cómo hacemos para lograr compromiso de nuestros colaboradores? Básicamente tenemos que entender que la dinámica de interacción interna se basa en pedidos que tienen que ser aceptados o rechazados. En las dinámicas antiguas o en los paradigmas antiguos, verticales, organizacionales, básicamente existían lo que llamamos órdenes.
Yo imparto una orden y doy por supuesto que se va a cumplir. Cuando pasamos a un círculo virtuoso de relación, de protagonismo del colaborador como factor clave de éxito para nuestra satisfacción del cliente externo porque logra un engagement y compromiso con su gestión interna, es porque le hemos dado la oportunidad de generar un diálogo. La conversación, cómo se da y cómo aparecen los compromisos. Hay un pedido, el colaborador acepta o no y hay que escuchar el sí o el no. Obviamente en la dinámica organizacional esto genera un sistema. Hago un pedido, tengo un sí, no alcanza para pensar que tenemos un compromiso. El pedido con el sí tiene que estar en comunicación efectiva, esto se llama asertividad y es la precisión del cómo, tiempo y forma. Si tengo el pedido, tengo el sí, tengo el detalle del tiempo y forma, esto genera un proceso de compromiso posible chequeable. ¿Qué hacemos? Seguir los resultados, ver, check, si se logró aquello en tiempo y forma que hemos establecido como condiciones de satisfacción. Para el cliente externo sucede lo mismo, por eso aparece el cliente detractor o el cliente promotor. Cuando aparece el reclamo es una oportunidad organizacional para crear círculo de lealtad. El círculo de lealtad es el que lleva a un compromiso de largo plazo con nuestro colaborador, a un compromiso de largo plazo con nuestro cliente externo. Por lo tanto, ese reclamo como oportunidad implica no se lograron satisfacer o el tiempo o la forma de las condiciones de satisfacción. Se genera una conversación para restablecer las condiciones de satisfacción. Y allí tomamos el reclamo como una oportunidad comunicacional, como una oportunidad de seducción, de satisfacción y de bienestar organizacional y para con el cliente externo. Lo contrario a la gestión del reclamo será la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La muerte de la relación con nuestro colaborador y con el cliente externo. Pérdida, pérdida. Solo se resta. Ahora bien, tenemos este ciclo de coordinación de acciones que es un círculo virtuoso. Lo traslademos al ciclo de vida del colaborador. ¿Qué pasa? Como organización pensamos un diseño en el cual el rol de ese colaborador está imaginado ya como una interacción protagónica. ¿Qué es la interacción protagónica? Tiene un salario real, bueno, y un salario emocional de satisfacción para con él, bueno también. ¿Qué son los momentos de verdad en el círculo virtuoso, el círculo del éxito, en la gestión del bienestar organizacional? La escucha de los intereses de nuestros colaboradores y hacer acciones consistentes para satisfacer esos intereses. A veces los intereses tienen que ver con cuestiones tan simples como abrir oportunidades de diálogo, oportunidades de que la palabra del otro tome relevancia. Si le damos relevancia, yo les aseguro, vamos a tener un mejor servicio, porque quien se apodera, se adueña del espacio que habita en su rol, sin lugar a dudas va a querer hacerlo mejor. Y ahí es donde tenemos un círculo incremental de beneficio y transformación de mejora, se llama mejora continua del servicio del cliente. A veces esto también tiene que ver con escuchar intereses de interacción. En algunas organizaciones, el crear espacios de distensión, el crear espacios de encuentro con la familia, los famosos Family Day organizacionales, o beneficios que reporten en tiempo. El tiempo es el recurso más escaso de la humanidad. ¿Por qué no diseñar roles en los cuales la ganancia también sea tiempo para el colaborador? Este colaborador cuyo rol está diseñado en donde puede aportar iniciativas, tiene contrapartidas por lo que aporta realmente beneficiosas, sin lugar a dudas participará de formaciones muy superadoras y su training será de desarrollo exponencial. En esa formación sí también se va a dar aquello que llamamos satisfacción y actitud de servicio. La actitud de servicio
se transforma en colaboración interna. La colaboración interna es aquellos que se vuelven voceros de cómo llevar a nuevos estadios de bienestar organizacional nuestra trama cultural. Eso hace que tengamos mucha menos rotación, un know-how, un cómo hacer nuestro servicio potenciado y también una dinámica que fortalece nuestra identidad corporativa. ¿Cómo derrama esto en el círculo virtuoso del cliente? Un colaborador feliz hace feliz a nuestros clientes y básicamente esta dinámica virtuosa depende de cómo diseñemos y gestionemos la estrategia de las personas en nuestra organización.